Buenos días, hoy 12 de marzo de 2020, siendo las 11:22 de la mañana, el Juzgado 11 Penal del Circuito de Bogotá, con función de conocimiento, se constituye en audiencia en el radicado número 11-001 6000 000 2015 012 03, número interno 244296, en aras de dar continuación a la audiencia del juicio oral dentro de la actuación que se sigue contra la señora Ingrid Moller Bustos por la conducta punible de daño en los recursos naturales y otros. Para efecto de registro de las partes asistentes, se concede el uso de la palabra inicialmente a Fiscalía. Un saludo cordial, señor juez, señor secretario y demás partes intervinientes en esta audiencia. Adriana Marcela Barrera Reyes, fiscal tercera especializada, adscrita a la Dirección Especializada contra la Violación de los Derechos Humanos, eje temático, delitos contra los recursos naturales y medio ambiente. Por representación de víctimas. Buenos días, señor juez. Buenos días a quien lo acompaña en el despacho, a los demás presentes en la audiencia. Jessica Pacheco, apoderada judicial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, víctima reconocida dentro del diligenciamiento. Mis datos de ubicación e identificación ya ahora en el plenario. Muchas gracias. Siguiente víctima. Buen día, señoría, para todos los presentes. Mi nombre es Hernán Cano Salazar. Intervengo en la audiencia como representante de víctima, y los datos y generales están establecidos en el expediente. Muy bien, ¿alguna otra víctima presente? No, por Ministerio Público. Su señoría, reciba usted un cordial saludo al señor secretario, Fiscalía, Defensas, tanto de víctimas y demás presentes. Soy Maritza Pinto Guerrero, la Procuradora 22 Judicial 2 Penal, asignada como agente especial en esta actuación. Para efecto de notificaciones al correo mpinto@procuraduría.gov.co. Muy bien, por la defensa. Buenos días, su señoría. Habla César Augusto Londoño Ayala. Me acompaña un abogado de apoyo y un asesor en temas ambientales. Preséntese, por favor. Muy buenos días para el presidente de la audiencia, al Ministerio Público, la vista fiscal, representación de víctimas. Se dirige a la audiencia Alexis Angarita Verdugo. Ya he actuado en estas diligencias, mis datos ya reposan en el expediente, su señoría. Buenos días, su señoría, y saludo extensivo a los demás intervinientes en esta audiencia. Le habla Nelson Leonardo Londoño Ayala, identificado con cédula de ciudadanía 18.614.835, de Santa Rosa de Cabal, Risaralda. Identificación profesional 268.124 del Consejo Superior de la Judicatura. Gracias, su señoría. Bien, como quiera, debe dejarse constancia que por parte de la Judicatura, se procuró la convocatoria de las demás víctimas y de la procesada, quien se encuentra en libertad. No obstante, no se cuenta con el arribo de aquellos, pero eso no es impedimento para dar curso al desarrollo de la presente actuación. Como quiera que nos encontramos en desarrollo de la práctica probatoria a cargo de la defensa, señor defensor, tiene el uso de la palabra para que convoque a su próximo testigo. Su señoría, el juramento del testigo. ¿Va a tomarle juramento al testigo? Como es testigo, sí, de la defensa. No, sí, para que lo presente, doctor. ¿Cómo no? Presenta el testigo Ricardo Vanegas Sierra, la defensa. Muy bien, doctor. Bien, se encuentra en sala el señor Ricardo Vanegas Sierra. Preséntese, por favor. Su señoría, muy buenos días, y a todas las personas aquí presentes. Mi nombre es Ricardo Vanegas Sierra, identificado con cédula ciudadanía 19.078.087 de Bogotá. Soy el gerente de la firma constructora Palo Alto y el esposo de Ingrid Moller Bustos. Bien, señor Ricardo Vanegas, ha sido convocado por la defensa como testigo en el presente asunto, motivo por el cual le pongo de presente que el Código de Procedimiento Penal en el artículo 383 consagra la obligación de rendir bajo juramento el testimonio que se solicite. Por tanto, le informo la obligación moral, legal y constitucional que tiene toda persona residente en Colombia de brindar su colaboración con la Administración de Justicia cada vez que sea requerido.
Esta obligación tiene una excepción consagrada en el artículo 33 de la Constitución Política y en igual sentido en el artículo 385 del Código de Procedimiento Penal, que indica que nadie puede ser obligado a declarar en contra de sí mismo, contra su cónyuge, compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Razón por la cual le informo que esta actuación o este juicio se sigue contra la señora Ingrid Moller Bustos. ¿Tiene algún grado de familiaridad o parentesco con esta ciudadana? Sí, señor juez, es mi esposa. Bien, en ese orden de ideas se encuentra dentro de esas excepciones a rendir testimonio. ¿Desea renunciar a aquella y declarar en esa oportunidad? Yo deseo declarar, señor juez. Bien, así las cosas, está usted en la obligación de rendir testimonio, motivo por el cual le pongo de presente el alcance del artículo 442 del Código Penal, que reza en punto del falso testimonio, el que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento, ante autoridad competente, falte a la verdad o calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Quiere decir lo anterior, que incurre en el delito de falso testimonio no solamente la persona que falte a la verdad, sino aquella que calle total, omita, oculte o tergiverse la verdad. ¿Tiene claridad frente a esta advertencia? Sí, señor juez. Para juramentar al testigo, se ponen de pie. Señor Ricardo Vanegas Sierra, conforme a las predicciones que le he puesto de presente, se compromete con este estrado judicial a decir la verdad respecto de los hechos que le conste y de los que se le vaya a preguntar en esta audiencia. Sí, señor juez, me comprometo. Juramentado al testigo, pueden tomar asiento. Señor defensor, tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. ¿Nos puede recordar su nombre nuevamente, don Ricardo? Ricardo Vanegas Sierra. ¿Qué edad tiene? 71 años. ¿Cuál es su grado de escolaridad? Soy ingeniero agrónomo. ¿Tiene familia? Sí, señor. ¿Cómo se compone? Tengo mi esposa que se llama Ingrid Moller y 4 hijos. ¿Puede usted recordarle, su señoría, cuál ha sido su recorrido como profesional? Soy ingeniero de la Universidad Nacional, ingeniero agrónomo, salí en el año 71 y le dediqué 15 años de mi vida a sembrar arroz en los llanos orientales. Aparte de esa actividad, ¿se dedicó a alguna otra? No, es únicamente. ¿Con posteridad? No. ¿A esos 15 años? No, después de los 15 años, por el problema de la guerra entre el bloque oriental de las FARC y el paramilitar Martín Llanos, me tocó huir de los llanos y abandonar todo lo que tenía y venirme para Bogotá en el año 86. Ya. ¿Usted conoce la razón por la cual fue convocado a declarar en este caso? Sí, correcto. Voy a declarar en lo que ha sido la historia del proceso por el cual mi esposa está siendo enjuiciada. ¿Y usted recuerda a su esposa por qué razón está siendo enjuiciada? Mi esposa ha sido una mujer ejemplar, me ha acompañado toda la vida en las buenas y en las malas. Si me quiebro, me perdonan. Y ella, como es la persona más cercana que yo tengo, pues la persona que me ha acompañado en todo. Y en la constructora Palo Alto fue una empresa que constituimos hace muchos años con mi esposa. La idea era que todos los bienes que adquiriéramos quedaran a nombre ya de los hijos, para que cuando nosotros falleciéramos no hubiera necesidad de sucesiones, nada de eso. Entonces nosotros con mi esposa somos el socio gestor, el gerente soy yo, y ella es la gerenta suplente en caso de una ausencia mía. Durante todo este tiempo nunca ha habido una ausencia mía y ella simplemente era la secretaria, es la persona que me acompañaba, que llevaba los datos, porque ella tiene una memoria excepcional. Entonces ella guardaba toda la información, pero sin tomar ninguna decisión. La misión de ella ha sido siempre estar con sus hijos y criarlos y educarlos. ¿La constructora Palo Alto sigue vigente? Sí, señor, sigue vigente. ¿La constructora Palo Alto durante el decurso de todos estos años ha cumplido con el objeto social? A ver, nosotros realmente a partir del año 2001, que la CAR nos cerró y nos prohibieron la minería y allanaron. Perdón, don Ricardo, que lo interrumpa. ¿Cumplió el objeto social la constructora Palo Alto? Hasta el 2001 sí. Bien. Y ese desarrollo del objeto social se dirigió principalmente a qué tipo de actividad? Cuando nosotros constituimos la constructora Palo Alto, como el nombre lo menciona,
habíamos adquirido unos terrenos aquí en Bogotá y la idea era desarrollarlos urbanísticamente. Luego después nos vimos metidos, digámoslo si esa es la palabra, en lo de minería, y entonces ampliamos la razón social de la constructora para efectos de desarrollar proyectos mineros. ¿Esos terrenos que mencionó en Bogotá tienen algún nombre o lo Sí, tuvieron? es un ¿Cuál? terreno que se denomina Delicias, que queda al lado del Politécnico Gran Colombiano. Y aparte de ese terreno, ¿tienen algún otro en Bogotá o cerca de Bogotá? No, hay uno en la parte alta también de los cerros que se llama El Nacedero, en la quebrada Las Delicias, en el Chapinero de la parte alta. Por La Calera. En La Calera tenemos lo que es la mina, el contrato de concesión, los contratos de concesión del predio del santuario. Ese predio, el santuario, Se llama el santuario, sí, señor. ¿solo ha tenido ese nombre? A ver, nosotros recibimos ese predio en el año, narro ese Permítame, primero me conteste esa pregunta y ya le permito, su señoría, me disculpa, del santuario. el santuario. Sí, ¿Tenía un nombre anterior o tuvo nombres anteriores? Nosotros lo recibimos en el año 1991, a finales del año 1991, y desde que lo recibimos, pues queríamos que fuera un sitio muy especial de tipo ambiental, entonces lo bautizamos el santuario. Ese predio antes se llamaba, bueno, era parte de uno de mayor extensión, que se llamaba Predio Lomitas. Bien. Ahora sí vamos entonces a entrar en esta materia. ¿Cómo adquiere usted o la constructora, para que precise eso, el predio Lomitas, que luego llaman el santuario? Sí, el predio nosotros nos tocó salir, como le contaba, de los llanos orientales huyendo de la guerra entre paramilitares y guerrilla. Don Ricardo, disculpe, ¿podría hablar más fuerte y dirigirse a su señoría? Listo. Señor juez, qué pena. Nosotros salimos de los llanos por condiciones de la guerra entre paramilitares y guerrilla. Yo tenía 4 niños pequeñitos y pues no podía correr los riesgos de que los asesinaran. Me amenazaron, bueno. Entonces me vine para Bogotá en una situación muy difícil porque no pude sacar absolutamente nada de lo que tenía en Villanueva, lo perdí todo. Llegué a Bogotá y en esa angustia de buscarle un futuro para mis hijos, me acordé que yo conocía a un señor que se llamaba Fernando Mesa Belén, que tenía una finca muy grande en La Calera y que tenían una empresa que fabricaba botones, una empresa muy grande, tenía en ese entonces 300 trabajadoras. Pensé que yo de pronto podía allá tener un trabajo. Yo había montado un molino de arroz, había traído un molino desde el Japón para Villanueva para moler arroz, y entonces me fui para La Calera a buscar a Fernando Mesa. Estamos hablando del año 1986. Llegué allá a la finca se llamaba Lomitas, y busqué a Fernando, lo encontré, me contó que la fábrica se había acabado porque el papá estaba muy enfermo y que él ya no tenía la fábrica, que tenía las hermanas y él desarrollaban actividades en la mina. Me contó que él había montado una arenera muy grande en la finca, que era mucho más rentable producir arena que producir botones, y eso, como los cuento, estaba en el año 1986. Pues le dije que si me podía ayudar en algún trabajo porque estaba en una situación supremamente difícil económicamente con mi familia. Fernando me dio el teléfono, quedamos de hablar. En el año 1987 yo seguí yendo a la finca, hasta pensé de pronto la minería, pero entonces le pregunté a Fernando si la minería que él desarrollaba era legal o era ilegal, y él me contó que no, que era legal, pero que él no tenía ningún permiso. Entonces averigué en la CAR, y en la CAR me contaron que ya Fernando Mesa había sido sancionado por esa explotación en varias oportunidades, en 2 o 3 oportunidades, mediante resoluciones que había expedido la CAR. Y entonces dije, no, si la explotación es ilícita, a mí no me interesa en ningún momento meterme con esa explotación. En el año 1987 fallece don Agustín Mesa, el papá de Fernando Mesa. Al fallecer el papá de Fernando Mesa, que era como la persona que quería la tierra, que manejaba la fábrica, que era la persona que había vivido 40 años en esa finca, pues las hermanas, que eran unas personas pues, de un estrato social muy alto, que habían vivido en Europa, detestaban esa finca.
la ponen en venta, eso es como más o menos en enero del 1987. La ponen en venta y en ese entonces Rafael Forero Fetecua, yo no sé si las personas jóvenes como el señor juez se acuerden, él fue un urbanizador pirata muy grande que hubo en el sur de Bogotá, en los cerros aledaños a Soacha. Él, la fiscalía lo traía ya muy cortico por esos delitos de haber urbanizado todos esos terrenos en la parte sur de Bogotá. El negocio del doctor Forero no era urbanizar, era una persona brillante, yo lo conocí, en 2 oportunidades hablé con él y era un tipo brillante. El negocio de él era los votos. Para 1990 el señor Rafael Forero Fetecua era el constructor era senador de la República y era el constructor más grande de carreteras de Colombia. Tenía 900 máquinas. 900 máquinas no eran ranas, sino retroexcavadoras, bulldozer. Era un hombre muy poderoso y había adquirido el poder mediante tugurizar sectores de la ciudad y entregárselos a gente de escasos recursos para conseguir los votos. ¿Quiere que hable de pronto con este que suena mejor? ¿Este mejoró? Bueno, muchísimas gracias. Entonces la razón de Forero Fetecua para urbanizar era eso, conseguir votos. Entonces Forero Fetecua ve una oportunidad maravillosa en la finca Lomitas, eran 700 hectáreas pegadas a Bogotá en el norte, o sea, se alejaba de la parte donde él había estado y la fiscalía lo tenía perseguido, y le compra a las hermanas de Forero Fetecua, les compra en junio de 1987. En una de las actuaciones, que realiza la CAR en las diligencias, funge como abogado de Rafael Forero Fetecua el doctor Hernán Cano Salazar, que hoy aquí se presenta como víctima. Una vez que Forero Fetecua compra, él había ido a la finca, porque Fernando me había contado, yo frecuentemente iba a Lomitas a ver si me daban algún trabajo o hacía algo. Entonces más o menos estaba enterado de lo que sucedía allá. Forero va, mira la mina y ve una oportunidad extraordinaria, porque es que resulta que la estrategia de Forero no era comprar tierra, porque Forero ni siquiera le cobraba a la gente por las casitas, Forero les compraba el voto. Entonces ve una oportunidad extraordinaria, porque resulta que Fernando ya tenía un frente gigantesco de una arenera localizada casi en un 80% en los cerros orientales de Bogotá, en las reservas cerros orientales de Bogotá. ¿Y por qué Fernando la localiza ahí? Porque es que en la parte más alta, por la brisa, por el viento y por la lluvia, ya los yacimientos rocosos, los afloramientos de la arena están superficiales, entonces era muy fácil, usted podía encontrar la arena encima, entonces no tenía por qué ponerse a buscar. Y lo que hizo ya cuando entra Forero Fetecua es que en cada pedacito de arena monta una familia, le entrega tierra, le entierra y la persona monta una casita, y ya era un voto, 2, 3 votos, porque era la persona, la esposa, un hijo, un pariente. Y ese era el modus operandi del doctor Rafael Forero Fetecua. El diario el Forero compra en junio de 1987, y el diario El Tiempo, en el editorial del 17 de agosto y del 24 de agosto de ese mismo año, o sea, solo 2 meses después de que Forero compra, saca un editorial donde hace el escándalo, hace público el escándalo de que Forero dividió la finca Lomitas en 16,000 lotes, y que ese domingo, el domingo anterior a la publicación del Tiempo, llevó 25 buses llenos de gente y los metió en la arenera y a la entrada de la finca Lomitas, en un predio que hoy se denomina la Capilla Lomitas. Eso es, como les cuento, 2 publicaciones del Tiempo, el 17 y el 24 de agosto. Una vez que Forero conoce de manos de Fernando cómo se hace la explotación, cómo ya conoce la gente, Forero mete máquinas de él, mete varios bulldozers, mete retroexcavadoras, pues Forero tenía 900 máquinas, era un hombre extremadamente rico, y amplía la mina. En algunos de los informes de la CAR se menciona que tiene la mina, como el recorrido donde él localiza a la gente, tiene 6 kilómetros, 6 kilómetros son 6,000 metros, eso es un furgo, y que hay más de 6,000 personas. Cuando ya Forero
se da cuenta conoce todo el rol de cómo es que se hace eso en ese sector, ya porque él venía de Soacha, pero él conocía el proceso en Soacha, pero no aquí en el norte, que era exactamente lo mismo. Entonces saca a Fernando Mesa. Un día él lo dice ante la corregiduría de la cita, dice: ese día perdí la calma y ordené a mis celadores que lo sacaran. Con esa frase fue suficiente para después sacar a Forero. Fernando me llama, me cuenta que lo sacaron a golpes, que le quitaron la finca. Yo, con un amigo que se llamaba Armando Guidelman Vázquez, él, digamos, era como la persona que ponía el dinero para pagar los abogados. Hacíamos un contrato con Fernando Mesa que si podemos recuperar la mina, la tierra, lomitas, la posesión de la tierra, se reparte la finca en 3 pedazos. Como la finca es una tira larga, entonces se establece que si uno de los 3 escoge la parte de la entrada, que era la parte más valiosa porque estaba cerca de la carretera, cogía un área más pequeña. Existía un área del centro que era como un área intermedia, y si usted quedaba en la parte de atrás, cogía mucho más tierra que los otros. En ese orden de ideas, desde un comienzo resolvimos que Fernando Mesa, que era como el más urgido de dinero, coge la parte de la entrada. Yo me acojo a que cojo la parte del centro de la finca, donde estaban las areneras. Yo pensé que eso podía tener futuro si se hacía legalmente, y Armando Guidelman coge la mayoría de la tierra, 350, 400 hectáreas en la parte de atrás, porque supuestamente quedaban muy lejos de la vía central. En ese orden de ideas, presentamos un amparo policivo ante la Inspección de Policía de La Calera, Cundinamarca, sobre la base que Rafael Forero había reconocido que perdió la calma y lo sacó. Eso indicaba que si había perdido la calma y lo había sacado era porque Fernando estaba adentro. Entonces, el inspector, en el octubre de 1991, concede el amparo a la posesión a Fernando Mesa, se le entrega la finca. En esa diligencia estaba presente el doctor Hernán Cano Salazar como representante y como la logística de la diligencia a nombre de Rafael Forero Fetecua. Apenas Fernando me entrega, yo procedo inmediatamente, consigo plata como fue prestado, lo que fuera, compro postes de madera inmunizada de pino, cerco toda la porción que me tocó a mí, la cerco en alambre de púas, y cada poste lo marco con el nombre RBS 1991. No me acuerdo si alcanza a tener 1991 o 91 únicamente. Y otros después los marco con CPA, Constructora Palo Alto, y tomo posesión de mi posesión. Lo primero que hago cuando tomo la posesión es, Fernando va y me dice que si por favor lo dejo seguir explotando la mina, y yo le digo que no, que ilegalmente no vamos a hacer absolutamente nada. Eso ya me granjea la enemistad de Fernando, porque ya Fernando se vuelve enemigo mío porque yo no quise dejarlo seguir explotando ilegalmente. ¿Qué hago yo? Inmediatamente recibo la tierra. Me voy para el Ministerio de Minas. El Ministerio de Minas acababa de implantar el Código de Minas, lo habían implantado en 1988, el decreto ley 2655, el Senado la autorizó al presidente para que lo trajera de Chile y lo implementara. Es un código nuevo, totalmente prevalente y preferente, que normalmente no se estudia en ninguna facultad. Es un código que casi nadie lo conoce, y tiene unas implicaciones muy, muy importantes que la gente normalmente las desconoce. Voy al ministerio, el ministerio, como estaba recién estrenando código, voy a contar una anécdota. El doctor tiene ahí la copia que me regaló el ministerio en ese año, que era la primera edición que se sacaba del Código de Minas, y me mandan con una comisión del Ministerio de Minas al predio Las Lomitas a conocer cuál era la verdadera situación. Si el señor juez me permite, por favor, le puedo hacer una gráfica para que usted pueda, entender mejor cuál era la situación en ese momento y por qué se producen los títulos mineros, cómo se producen, todo basado sobre el Código de Minas.
Puedo pasar al... Sus señorías, con el fin de verificar y esclarecer la visita que hizo para ese momento el Ministerio de Minas a solicitud de Ricardo Vanegas Sierra con relación a la posibilidad de la explotación de ese yacimiento. Entonces, para una mejor pedagogía de la declaración del testigo, solicita permiso a la defensa del uso de tableros a respecto. Bien, se deja constancia entonces que el testigo se acerca al tablero traído por la defensa a efectos de realizar una gráfica. Como le decía, señor juez, el Fernando Mesa había hecho una explotación gigantesca y el ministerio va con unos equipos especiales de GPS, pues no sé si peco un poquitico por molesto, pero GPS es unos aparatos que están ligados a una serie de satélites que existen en el espacio, y entonces esos satélites con ese aparatico toman una medida y pueden dar la localización de un punto, la localización de un punto sin necesidad de ningún otro aparato. Entonces el Ministerio de Minas va a la finca, revisa todo el entorno, todo el contorno de la explotación que había hecho Fernando Mesa y Rafael Forero Feteco, toman las coordenadas de esa área y me citan al ministerio a los 8 días. Lo que ellos pretenden es convertir esos puntos que ellos localizan por GPS en la finca sobre un plano en el ministerio para orientarme qué debo hacer. Permítame un momento, señor Ricardo. Doctor, ¿alcanza a percibir? No alcanzo a leer, pero sí, ¿será que me puedo parar allí Bien, para pueda, poder doctora, para observar? que tenga mayor Gracias. claridad frente a la exposición del testigo. Bien, pueda, doctora, hacer que la silla. Una asiento para que ellas queden más cómodas. Ya, ahí ya. Entonces, a los 8 días el ministerio me cita al ministerio y me muestran, me dicen, señor Vanegas, en este plano que nosotros levantamos allá, donde encontramos las explotaciones ilícitas, nos encontramos con dos elementos muy trascendentales. Primero, existe una reserva, me dicen en el ministerio, que se llama Reserva Forestal Cerros Orientales de Bogotá. Esa reserva es una reserva intocable, no se puede tocar. Y parte de la explotación, más o menos el 60% de la explotación que realizó Rafael Forero Feteco y Fernando Mesa está dentro de esa reserva. O sea, me dicen, señor Vanegas, en esa área que está dentro de la reserva, el ministerio no le puede entregar a usted ningún permiso, ni esa área se puede tocar, porque como le decimos, es Reserva Forestal Cerros Orientales de Bogotá. Existe un área de las intervenidas por Fernando Mesa que no está en esa reserva, sino está en otra reserva que se denomina, se llama Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá. En esa reserva se puede hacer minería siempre y cuando usted obtenga licencia ambiental. Para ese momento, como el Código de Minas lo habían traído de Chile, el Código de Minas otorgaba, el Ministerio de Minas tenía la facultad de otorgar la licencia ambiental mediante el artículo 246, o sea, el trámite al Ministerio de Minas era que usted presentaba la solicitud y el mismo ministerio le tramitaba la licencia ambiental. Sobre eso me dicen, señor Vanegas, usted puede pedir cuánto necesita usted. Yo había recibido de Fernando Mesa 200 hectáreas. De las 200 hectáreas le dije, no, yo no necesito más de 30 hectáreas. Entonces me dicen, listo. Para ese entonces el Código de Minas establecía que las solicitudes para poderlo ligar a las coordenadas reales del globo terráqueo tenían que ser paralelogramos donde el ancho no podía ser más, el largo no podía ser más de 3 veces el ancho.
ellos me dicen no puede pedir ni un solo punto que quede dentro de las reservas cerros orientales. Entonces, ¿qué hago yo? Con la ayuda del ministerio establezco un paralelogramo en el cual toco parte de la explotación de Forero Feteco y de Fernando Mesa, pero como en este punto ese contrato toca las reservas cerros orientales, no me puedo subir. O sea, la figura del contrato no se podía modificar, no podía ser una línea así, no, tenía que ser un paralelogramo y al tocar en este punto me limita la explotación a esto, al área intervenida por Fernando y otra área que podía yo explotar a futuro. Ya sobre esa decisión yo hago la solicitud al ministerio, pago el PIN, me acuerdo eran como 300, 500 mil pesos, y se hace la solicitud ante el Ministerio de Minas. Eso más o menos es en el año 1991, 92 al comienzo. El ministerio hace el trámite y lo primero que hace el ministerio es que le pregunta a la CAR si esta área que yo solicito, esa área tiene un nombre, se llama licencia 16569, si sobre esa área se puede entregar un contrato de concesión. La CAR le contesta al ministerio y le dice, sí, señores del ministerio, se puede otorgar. En esto hay que ser muy reiterativos. La CAR le contesta al ministerio, sí se puede hacer minería si el señor, el solicitante, obtiene licencia ambiental. Como le decía al señor juez, para ese entonces el artículo 246 del Código de Minas establecía que la licencia ambiental la otorgaba el Ministerio de Minas. El Ministerio de Minas sigue el trámite. En un momento determinado me otorga la licencia ambiental y la licencia de exploración. ¿En qué consiste esa figura de la licencia de exploración? La licencia de exploración es exactamente eso. Me autoriza para yo estudiar el yacimiento, ver cuál es la fórmula del yacimiento, cuáles son las reservas, cómo debo acometer la explotación, cómo debo planear la explotación sobre una exploración previa. En ese momento el ministerio me entrega la licencia ambiental, yo sigo el trámite y a finales de 1993 el ministro de Minas de esa época, un doctor Guido Nule, firma el contrato 16569. ¿Cómo sería de novedoso que el ministro me cuenta en medio de las anécdotas que era la primera vez que firmaba con un particular? Todos los contratos que había firmado el ministerio habían sido con las petroleras, con las minas gigantescas, pero el primer ciudadano, digamos chiquito, era con Ricardo Vanegas Sierra. Entonces se firma el contrato y el código establece, el Código de Minas, que la única prueba admisible de la existencia de ese contrato y la única prueba admisible que cualquier autoridad debe tener en cuenta es el Registro Minero Nacional. ¿En qué consiste el Registro Minero Nacional? Colombia está, digamos, regida por dos registros, el registro del suelo, que es el registro de instrumentos públicos, los folios de matrícula inmobiliaria, pero el ministerio, para el Código de Minas, crea otro registro, que es el registro del subsuelo, en el cual, como el subsuelo es de la nación y es inalienable, inembargable e imprescriptible, el Estado es el único que puede disponer de él. Puede disponer no para venderlo, sino únicamente para contratar en concesión, porque el subsuelo es inalienable, no se puede tocar. Entonces, el país, Colombia, está en el registro minero, que es un sistema catastral, con una cuadrilla, en el cual usted localiza por coordenadas la solicitud al ministerio, el ministerio la localiza en esa grilla de norte-este y le otorga a usted el contrato de concesión con esas coordenadas. Ese instrumento se lleva al Registro Minero Nacional, cosa que no puede coincidir una concesión con otra concesión porque ya está plasmado en la grilla de Colombia completa. Entonces, el Código de Minas establece que la única prueba admisible de ese derecho suyo es el Registro Minero Nacional. Ninguna autoridad, nadie puede desconocerla, ni
pedir otra prueba diferente a esa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Llevamos el contrato de concesión 16569 al Registro Minero Nacional y el Registro Minero Nacional lo plasma en ese catastro minero y ya nadie puede pedir esa área. Simultáneo a que yo tramito esa licencia de 27 hectáreas, otro señor que se llama Jorge Pongutá Orduz, estas eran 27 hectáreas, ve las posibilidades porque la finca, toda la finca de Lomitas es un solo yacimiento. El Injominas calculó en un momento determinado, en el año 94, que había 250 millones de metros cúbicos de arena. Toda la finca es arena. Este señor pide 180 hectáreas. Jorge Pongutá, y le asignan el contrato 16715. Don Jorge Pongutá hace todo su trámite ante el ministerio, lo mismo, el ministerio le pregunta a la CAR le dice que se puede hacer minería así que saca licencia ambiental, y ambos contratos, para cuando ambos contratos se tramitan, el ministerio seguía teniendo la facultad de entregar la licencia ambiental. Después, con la expedición de la ley 99 de 1993, la Corte Constitucional le quita al ministerio la facultad de entregar la licencia ambiental y se le entrega a las corporaciones y al ministerio. Pero para cuando eso sucede, ya nosotros habíamos firmado los contratos y ya habíamos obtenido las licencias ambientales. Cuando nosotros ya firmamos con el ministerio el contrato, lo primero que hacemos es hacer un estudio de mercadeo, ya lo habíamos hecho antes de firmar, en el cual nos encontramos con que debido a la competencia que había, porque había minas ilegales, como le contaba al señor juez, en la cordillera, esa cordillera tiene arenas en todas partes, arenas muy fáciles de sacar porque están muy en la superficie, competir con las personas que tenían minas pequeñitas, que sacaban una volqueta en el día, era muy difícil porque nosotros teníamos unas obligaciones muy grandes con el ministerio, teníamos que estar rindiendo informes, teníamos que pagar regalías, teníamos que tener un ingeniero de minas permanente. Llegamos a la conclusión de que vender arena, como se vende normalmente, no era rentable. Ese negocio, nosotros teníamos un contrato, firmamos un contrato con el ministerio a 30 años, con la posibilidad de prorrogarlo a otros 30, o sea, teníamos un contrato a 60 años, con un yacimiento muy bueno, excelentes calidades, unas arenas de un grano grueso, muy limpias, pero de todos modos para competir en el mercado había que hacerle una transformación a la arena. ¿En qué consistía la transformación de la arena? La transformación de la arena consistía en que había que lavarla. Entonces yo venía, como les contaba aquí a los señores, yo venía de los llanos orientales, yo había ido al Japón a traer un molino para moler arroz, pensando en la eficiencia del proceso, pensando en que a los cultivadores terminaban robándolo los de los molinos, entonces traje unos equipos última tecnología de Japón y pensé que aquí había que hacer lo mismo. Entonces en Chile buscamos, lo primero que hacemos es buscar agua en la región no había agua, es una región muy seca, muy parecida a las condiciones de pluviometría de Soacha, muy seca, entonces no hay agua. La poquita agua, hay una quebrada que pasa por aquí, que se llama el Ajizal, pero casi que todo no, todo el agua del Ajizal lo usaban las familias de los campesinos y las escuelas, o sea, era imposible sacar agua de aquí para lavar arena. ¿Qué hacemos nosotros? Yo me voy con mi esposa para Chile, en Chile habían descubierto el gobierno chileno y Naciones Unidas una metodología para unos pueblos muy pobres sobre la costa del Pacífico que habían explotado unas minas, habían destruido el medio ambiente, habían dañado el bosque y finalmente las minas se habían acabado y la gente había quedado en una pobreza absoluta sin agua. O sea, no solo habían quedado repobres, sino sin agua. Y el gobierno buscando soluciones encontró unas mallas polisombra, unas mallas que tienen 12 metros por 4 metros, tiene un poste aquí ponen la malla contra el mar, entonces la brisa del mar que trae la humedad llega a la malla, las mismas mallas que usamos nosotros aquí para los invernaderos, esas fibras de la malla capturan el agua, aquí va un tubo y esas gotitas caen aquí
y generan agua, y con eso se estaban haciendo los acueductos en Chile. Yo fui hasta Chile, conocí la tecnología, los chilenos vinieron aquí a Colombia, les mostré el proyecto nuestro y llegamos a la conclusión de que Colombia no tenía las condiciones chilenas, pero tenía otra condición muy especial, que era lo que decía el profesor Yarumo hace muchos años: tumbaron el bosque y se acabó el agua. Resulta que las especies nativas nuestras tienen la habilidad, en las hojas evolucionaron durante millones de años para capturar el rocío. Entonces, una plantica nuestra de lo frío del páramo tiene una habilidad. Esa plantica es capaz de, cuando viene la brisa cargada de agua, cuando usted se mete a un potrero por la mañana, se le mojan los pies, esas goticas de rocío, la planta es capaz de capturarla y la convierte en más goticas y en más goticas, y todas esas goticas caen al piso ya en gotas más grandes. Las plantas nativas nuestras tienen la habilidad de producir el agua ellas mismas. Ellas producen parte del agua que se toman y dejan correr otro poco de agua. Ese es el milagro de los nacederos que vemos en Colombia, en las montañas, en esos rincones donde nace una agüita, y la gente piensa que es que Dios puso una manguerita y que la agüita sale ahí. No, son las plantas nativas del entorno que capturan el rocío, lo condensan y lo ponen en el piso. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Nosotros necesitábamos agua para hacer rentable el negocio a 60 años. O sea, nosotros estábamos pensando en función de un negocio a 60 años. Nosotros no estábamos pensando en producir arena para comprar un carro a los 8 días. No, era un proceso. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos un proyecto para sembrar especies nativas en todo lo que no iba a ser mina. Hacemos un convenio con el Jardín Botánico de Bogotá, con un biólogo muy importante que se llama Gustavo Morales Liscano. Buscamos cuáles son las plantas más importantes en el bosque altandino de niebla nuestro para sacar las semillas y hacer ese vivero y sembrar las plantas. Cuando ya nosotros tenemos establecido eso, estamos hablando del 1991, que ya empezamos a hacer eso. En el año 92, el señor Rafael Forero Fetecua logra que una juez penal del circuito, mediante una tutela, me parece que era la juez 13, la juez tumba el amparo a la posesión de Fernando Mesa y le vuelve a entregar la finca a Forero Fetecua. Nosotros logramos que el defensor del pueblo impugnara la tutela, y en el año 1992 vamos al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, que para nosotros ha sido absolutamente descomunal, porque es el que nos ha sacado de todos estos atolladeros que hemos tenido, y el tribunal le tumba la tutela a la juez 13 penal del circuito y vuelven y nos entregan la finca y ordenan investigar a la juez, y por última la juez la destituyen por haber otorgado esa tutela. Esa tutela va a la Corte Constitucional en el año 1900, es el fallo T248 de 1994, no sé si es 93 o 94, y la Corte Constitucional decide revisar el fallo del tribunal y revisar todas las actuaciones. Y la Corte decide que el inspector de policía de La Calera, cuando amparó la posesión de Fernando Mesa y nos entregó la tierra, lo hizo perfectamente bien. O sea, la posesión nuestra estaba ratificada por un fallo de la Corte Constitucional que estudió todo el proceso y llegó a la conclusión de que la posesión nuestra, que era derivada de la posesión que había tenido Fernando Mesa, era totalmente legal. En ese orden de ideas, nosotros seguimos ya trabajando con la certeza de que pues no hay ningún problema en cuanto a la posesión de Fernando Mesa, y el Ministerio de Minas nos dice que en cuanto a la posesión, para el Código de Minas no existe ninguna limitante. Usted puede ser el propietario o puede ser el poseedor. Es más, en el Código de Minas usted puede pedir una mina y no ser ni el propietario ni el poseedor. Y para ese tratamiento, cuando usted no es ni propietario ni poseedor, el código establece una serie de requisitos que usted debe pagar,
que usted debe llamar a los dueños, que usted debe hablar con ellos, que les debe pagar, porque pues es un estatuto que tiene que ver con el debido proceso y con el legítimo derecho a la defensa. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Empezamos a hacer la explotación. Yo hago los primeros contactos con don Rafael Forero Fetecua, que era el que tenía los títulos. Era una persona que para mí era una persona simpática, me recibió las veces. Yo tenía la impresión de que era un personaje inasequible, ¿no? Me recibió, me acuerdo mucho, que me dijo: usted sí es mucho imbécil, porque yo voy y le propongo que por qué no, para que no haya vencedores y vencidos, que por qué no partimos la finca por la mitad, yo le devuelvo a él la mitad y nosotros nos quedamos con la otra mitad, entre Fernando Messi y Armando Guillerman. Y me dice: listo, le hacemos, búsqueme y terminamos eso. Usted es un imbécil porque usted tiene la posición. Le dije: no, a mí no me gustan los problemas. En esos días, desafortunadamente, a don Rafael Forero Fetecua lo cogen con 2.000 cédulas para unas elecciones, caso parecido al de la señora Merlano, y lo meten a la cárcel. Lo meten a la cárcel y eso le genera al señor Forero una depresión gigantesca. Y en el año 1994, don Rafael muere por esa depresión que le generó que lo hubieran metido a la cárcel. A él lo cogen con 2.000 cédulas para una elección de Senado, y lo que él tenía eran las 2.000 cédulas para… Él le recogía las cédulas, doctor, a la gente. Lo que corresponde al objeto de la… Listo, no es para ambientarnos en la… Sí, para no salirnos de… Listo, perfecto, doctor, perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que Rafael Forero Fetecua muere, la sociedad Servillantas de la 68, que era la dueña del terreno, y de la cual hacía parte una sociedad que se llamaba Forero Pulido y Sociedad en Comandita, de la cual queda como vocera doña Margarita Pulido de Forero, la viuda de Forero Fetecua. Yo voy y hablo con ella y le propongo lo mismo que yo le había propuesto. Le dije: doña Margarita, ¿por qué no hacemos esto? Arreglemos el problema. Y entonces ella me dice que no lo puede hacer porque ya le entregó la finca al doctor Hernán Cano Salazar, pagándole unos favores que el doctor Hernán Cano Salazar les había hecho cuando era inspector de policía de Soacha, Cundinamarca. Y me cuenta que prácticamente todas las actuaciones de Forero Fetecua en Soacha habían sido amparadas por el inspector de policía de esa época de Soacha, el doctor Hernán Cano Salazar. Ya sabiendo que el doctor Cano Salazar es el dueño de la tierra, hablo con él, le propongo el mismo negocio, que le entrego la mitad de la tierra y que él me dé las escrituras, pero el doctor no, me contesta por escrito porque el ministerio me lo exigía para poder obtener los títulos. El doctor Cano se niega a eso. En el año 1994 se producen unos hechos que son muy importantes para la demostración de qué es lo que ha sucedido en este proceso y cómo este proceso no es un proceso ni minero ni ambiental. Este es un proceso de tierras. O sea, lo que se buscó fue los mecanismos para poder enfrentar las decisiones del Ministerio de Minas de haber otorgado los contratos de concesión y luego haber decretado la expropiación para poderlos tumbar por la vía penal. Esa es la verdadera razón de este proceso. Entonces, ¿qué sucede? En el año 94 muere Forero Fetecua y los herederos le transfieren todo el poder al doctor Hernán Cano Salazar, y el doctor Cano Salazar muy hábilmente se propone desaparecer el nombre de él y el nombre de Rafael Forero Fetecua de las escrituras, porque al fin y al cabo la obtención de esa tierra en Lomitas había sido una obtención ilícita, porque había sido como pago de unas ilicitudes cometidas en Soacha cuando Forero Fetecua urbanizó todo lo de Cazuca y todo lo de Ciudad Bolívar. Entonces el doctor Cano muy hábilmente hacen una escritura a una fiduciaria que se llama Fido Empresa. Todos estos movimientos están en el folio de matrícula 50N 1180-581. Ahí están toda la secuencia de las maniobras que hicieron para desaparecer el nombre de Rafael Forero y el nombre de Hernán Cano. Entonces la fiduciaria compra una fiduciaria, lo tiene un tiempo, un año, y después la fiduciaria lo transfiere a una constructora que se llama MRM. Ya desaparece totalmente el nombre de Rafael Forero Fetecua
y el nombre de Hernán Cano Salazar, y esa empresa M&M le vende a una señora que aparece, que se llama Albatulia Peñarete Murcia. Le venden por 30 millones de pesos. Doña Albatulia no tiene declaración de renta, no tiene ningún bien. Aparentemente, pues, era como sospechoso, pero bueno. En el año 2004, porque esto tenemos que contextualizarlo desde el comienzo, en el año 2004, la señora Albatulia Peñarete Murcia declara ante la Fiscalía General, Unidad de Delitos contra la Administración de Justicia y otros, proceso 5884-4, que ella es la testaferro de Hernán Cano Salazar. Ella no es la dueña. El verdadero dueño es Hernán Cano Salazar y otro señor que se llama Juan Carlos Garzón Pinillos. Pues es muy claro que el doctor Cano aquí funge como apoderado de la doctora. No, él es el dueño. Él es el dueño y él, según el testimonio de doña Albatulia, ella es simplemente una firmona que firma a nombre de él, pero el que verdadero dueño es él, la mamá de él, una hermana de él. Ya en 1998, la finca a nombre de Albatulia, mejor dicho, ya de propiedad del doctor Hernán Cano Salazar, se arrecian los ataques a nuestra actividad minera. Ya nos atacan con gente armada, nos mandan sufragios, me cogen el carro a tiros, y con esa circunstancia, en una de esas actuaciones armadas, en la que nos ponen gente armada para no dejarnos entrar, participa un señor que se llama Juan Carlos Garzón Pinillos, que es el dueño, el copropietario con el doctor Cano, según el testimonio de la señora Albatulia Peñarete Murcia. A ese señor lo defiende en esa perturbación armada el abogado Carlos Alberto Mantilla. La alcaldía de La Calera, porque los procesos de amparo administrativo minero regidos por el Código de Minas, la alcaldía correspondiente tiene que tramitarlos en 24 horas, la alcaldía los tramita, culminan a Juan Carlos Garzón Pinillos, que no nos puede impedir la explotación con gente armada, lo multan y sigue la explotación. Pero esas perturbaciones se producen durante el año 88, 89, en 5 oportunidades, ataques, sufragios, y nosotros recurrimos al Ministerio de Minas, porque en el Ministerio de Minas existe una posibilidad. El minero, por ser la actividad minera según el Código de Minas de utilidad pública e interés social, es el único caso en el ejercicio del derecho en Colombia que la actividad es de utilidad pública e interés social. O sea, en Colombia los hospitales son de utilidad pública y por eso se puede expropiar. Una carretera es de utilidad pública y por eso se puede expropiar. Pero en Minas, el titular minero, la actividad que desarrolla el titular minero es de utilidad pública e interés social. Sobre eso el Código lo faculta al minero legal a recurrir al Ministerio de Minas, previos estudios, comprobaciones de los ataques, de que no puede desarrollar su actividad, y el Ministerio decreta la expropiación a nombre del particular y lo faculta para que vaya al juzgado civil, para que se tasen en el juzgado civil los perjuicios a las personas que tienen o la propiedad o la posesión. ¿Qué hacemos nosotros? En el año 98 y 99, ante los ataques de que éramos víctimas prácticamente cada 15 días, le pedimos al ministerio que expropie el predio del santuario para dedicarlo única y exclusivamente a la actividad minera y a la parte ambiental, porque ya habíamos generado un bosque y ya teníamos agua, habíamos hecho una quebrada. Es quizás el único caso en Colombia donde un particular no solo no destruye una quebrada, sino que hace una quebrada. Ya teníamos agua suficiente para lavar arena con el bosque que habíamos producido con la asesoría del gobierno chileno. El ministerio, ¿qué hace? Va a la finca, verifica los ataques, va a la alcaldía de La Calera, verifica las perturbaciones, verifica los ataques, hace digámoslo así, como una encuesta entre los vecinos de quién puede ser el perturbador, y en el 12 de octubre del año 2000, bueno, quizás me salté unos hechos, el Consejo de La Calera, no, eso es después de octubre, perdón. El 12 de octubre del año 2000,
el Ministerio de Minas, el doctor Carlos Caballero Argáez, decreta la expropiación del predio de Santuario. ¿Qué significa eso? Mediante la resolución 8-1098 del 2000. O sea, en ese momento el ministerio le quita la propiedad a Albatulia Peñarete y nos la entrega a nosotros. Todo por Código de Minas, o sea, esa figura no existe ni por apariencia en los demás códigos. Mantilla y el doctor Cano apelan la decisión, le presentan recursos de reposición, recursos de nulidad, le meten todos los recursos habidos y por haber en el código. En ese momento, el mismo día, estamos hablando del 12 de octubre del año 2000, el doctor Cano, porque ya sabemos que la señora Albatulia Peñarete, según declaración ante la Fiscalía, el doctor Cano es el verdadero dueño. Ese mismo día, el ministerio los notifica de la resolución a las 9 de la mañana y ese mismo día se reúnen en la notaría de La Calera. Y ese mismo día contratan 2 abogados, el doctor Cano, porque es el dueño de la tierra, y mediante las escrituras 752 y 753 del 12 de octubre de la Notaría Única de La Calera, les paga con tierra para que se dediquen a hacer los males que se han dedicado durante estos 20 años. Uno de los abogados que contrata el doctor Cano se llama José Alfredo Jaramillo Matiz, un fiscal activo de la Fiscalía de Valledupar, y lo contrata para que permee a la Fiscalía y de ahí en adelante la Fiscalía se vuelva la enemiga nuestra, y otro contrata a Carlos Mantilla para que con su poder infinito que tiene de maldad permee a la CAR para poder hacer lo que van a hacer de ahí en adelante. Carlos Alberto Mantilla, en su capacidad infinita de hacer males, llama a 2 parientes de él muy poderosos en la esfera política, en la esfera económica y en la esfera judicial colombiana, que son los hermanos Samuel Arango Mantilla y Alberto Arango Mantilla. ¿Cuál es la importancia de Samuel Arango Mantilla y de Alberto Arango Mantilla? Lo primero, son primos hermanos del presidente. Eso es determinante porque resulta que el presidente es el jefe superior inmediato del ministro de Minas que ordenó la expropiación del predio de Santuario. Bien, señor testigo. Señor defensor, le voy a solicitar que ya module su interrogatorio. Se le ha permitido, ya ha sido como bastante laxo en permitirle que haga una exposición. La pregunta fue muy clara. De aquí en adelante le voy a solicitar que limite sus respuestas a lo que es objeto de la pregunta. Señor defensor, entonces tiene el uso de la palabra. ¿Entendido, don Ricardo, ya? Al micrófono, por favor. Bien. Ya, listo. Estamos ubicados… Señor juez, de todos modos, si me excedí o algo, excuse, no fue mi intención. En la parte de la expropiación. Correcto. Bien. ¿Cuál fue el resultado final de esa expropiación? Como les dije, en el 12 de octubre el ministro decreta la expropiación, o sea, desposee de la propiedad al doctor Cano, que era el verdadero dueño, y nos la entrega a nosotros. Ellos apelan la expropiación, apelan la resolución 8-1098 del 2000, y el ministro, durante ese lapso, al ministro lo presiona el presidente para que revoque la resolución. El ministro no acepta revocarlas y el 12 de enero del año 2001 el ministro Carlos Caballero Argáez ratifica, antes de eso el ministerio había hecho un estudio, como les conté, de que había ido a La Calera, que si se necesitaba el área, que si había habido las perturbaciones, y el 12 de enero del año 2001 el ministro Carlos Caballero Argáez ratifica el decreto de la expropiación, ratifica que le quita la propiedad al doctor Hernán Cano Salazar. ¿En el acto administrativo se expropia a Hernán Cano? ¿O no, se expropia a Albatulia Peñarete Murcia
Perfecto. porque era la persona que aparentemente era la dueña, pero el verdadero dueño era Hernán Cano Bien. Salazar. Don Ricardo, con posteridad a esa expropiación, la señora Albatulia Peñarete gestionó algunos otros trámites de carácter legal para efectos de atacar esa expropiación. Claro, claro, o sea, ya con el doctor Mantilla a favor de ellos, ¿qué hacen? Lo primero que hacen es que hacen nombrar en la dirección de la CAR a Don Ricardo, disculpe que lo interrumpa, va a estar muy atento al contenido de lo que le pregunto, está bien, para Listo. no divagar, porque Listo, no, perfecto, el doctor, llamado de excusa. atención fue adecuado. Listo, no, yo acepto. Y Entonces, vuelvo y le pregunto, con posteridad a la expropiación y ya definida la expropiación, ¿se adelantaron otras gestiones judiciales o administrativas para efectos de lograr desmontar esa expropiación? Sí, correcto. La expropiación la produce el Ministerio de Minas el 12 de enero del 2001. Inmediatamente el 28 de febrero, un consejero de la CAR, que es la persona que ha mantenido a Mantilla todo el tiempo, demandó las resoluciones de expropiación en nulidad ambiental ante el contencioso administrativo. Y otras personas dependientes del doctor Cano y del doctor Mantilla meten 3 acciones más de nulidad, unas de nulidad ambiental, otras de nulidad absoluta ante el contencioso administrativo. El fiscal que habían comprado, el doctor José Alfredo Jaramillo Matiz, mete una secuencia de tutelas para tumbar las resoluciones de expropiación por la vía de tutela. ¿Qué resultado tuvieron esas acciones que han mencionado? Todas fracasaron, todas se las negaron. El doctor Mantilla inicia 4 acciones de cumplimiento. Aquí en este caso es terrible lo que sucede en las 4 acciones de cumplimiento, para que supuestamente, con base en un artículo del Código Nuevo de Minas, no el Código vieja, se nos lanzara por supuestamente estar en zona de reserva. Esas 4 acciones de cumplimiento las presentan, hacen fila las 4 personas que la presentan para engañar el sistema de reparto. ¿Qué hace el sistema de reparto? Como Ricardo, la sección… disculpe, vamos a concretarnos. Listo, que entonces ya solo esa menciono es una las 4. materia irrelevante. Listo, entonces presentan 4 acciones de cumplimiento para que una de esas acciones de cumplimiento le cayera al magistrado Alberto Arango Mantilla, y así sucede. Una de las 4 acciones le cae al magistrado Alberto Arango Mantilla, teniendo al hermano como director de la CAR regional y al pariente Carlos Alberto Mantilla como demandante. Yo recuso al magistrado, el magistrado no se declara impedido, pero los otros magistrados que siguen en turno sí aceptan la recusación y lo sacan. Las 4 acciones de cumplimiento se las niegan a Mantilla y a las personas que él tenía. Entonces, como le cuento, metieron tutelas, acciones de cumplimiento, nulidades y nulidades de restablecimiento del derecho. Y en ese lapso del 2001, del corrir del 2001, la CAR, consciente de que los títulos mineros eran inexpugnables, contrata al abogado Jaime Lombana para que el abogado Jaime Lombana monte un proceso penal para que tumbe vía penal las resoluciones de expropiación y todos los derechos mineros. Don Ricardo, esa materia la vamos a abordar más adelante. Perfecto. Usted mismo propuso la temática, en este caso del interrogatorio, y se ha fijado en la trazabilidad histórica de la permanencia de usted y de la constructora Palo Alto en el lote. Vamos a seguir esa línea. Listo. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, con posteridad a este cúmulo de acciones y de procedimientos que usted ha mencionado, Bueno, doctor, de pronto por la… vamos a fijarnos en qué pasó posteriormente, qué otros intentos adicionales se hicieron por parte de las personas que usted ha mencionado, con el propósito de acceder al lote y expulsar la constructora y a su representante legal de ese predio, aparte de las ya mencionadas. Listo, entonces en febrero la CAR el 25 de febrero, el consejero de la CAR, Luis Alejandro Mota Martínez, que era periodista,
introduce en las camionetas de la CAR un periodista del Espectador al proyecto del santuario, toman una serie de fotografías y el 25 de febrero del 2001 el diario El Espectador en primera página saca una fotografía diciendo cambian bosque por arena. Y en ese reportaje el periodista del Espectador, Norbey Quevedo, narra que es una finca con celadores armados, cercas electrificadas, en la cual no se puede entrar a los no se permite entrar a los particulares, sin embargo él puede entrar. Y durante los días 25, 26, 27 y 28, el Espectador ataca al ministro a ver si logran que el ministro se asuste y decrete la caducidad o la revocatoria de las resoluciones de expropiación. El ministro, que venía siendo presionado por el presidente, va al Espectador el 26 y se ratifican las resoluciones de expropiación y le presentan la carta de renuncia al presidente. Ese es un hombre probo, intachable, que no pudieron ni por la vía del presidente ni por la vía de la prensa presionarlo, y ratifica ante la opinión colombiana que las resoluciones de expropiación fueron perfectamente bien entregadas, perfectamente bien otorgadas y cumplieron con todos los requisitos de ley. ¿Qué sucede? La CAR el 27 de febrero del 2001, ante la imposibilidad de tumbar las resoluciones y los títulos mineros por la vía de la presión al ministro y por la vía de la presión a la opinión pública, emite una resolución. Esa es la resolución que hoy nos tiene aquí en este proceso. La resolución 0311 del 27 de febrero del 2001, en la cual la CAR, sin tener facultades, sin tener ninguna posibilidad de hacerlo, emite una resolución en la que decreta improcedente la actividad minera, o sea, anula todos los actos administrativos del Ministerio de Minas, anula la decisión de la Corte Constitucional que nos concedió la posesión, anula todo y decreta que es improcedente la actividad minera, nos cierra, llevan 100 policías, rompen puertas, rompen candados y ejecutan un allanamiento sin orden judicial, destruyen los equipos de adentro y a partir de ese momento hasta el día de hoy hemos estado bajo esa circunstancia. Yo le agradezco al señor juez haberme permitido hoy estarle dirigiendo a usted. Llevo 20 años esperando este momento de llegar ante un juez de la República. Su señoría, discúlpeme, ¿me puede por favor conceder 2 minutos para conferenciar con mi cliente, reorientarlo? Precisamente fue el argumento que me dijo como para salirse de mi contexto, pero es para dejar un poco claro que ya se evite más esta situación. 2 minuticos, ¿no? Muy bien, doctor, para que ilustre a su testigo. Bien, se reanuda la sesión. Continúe, señor defensor. Gracias, su señoría, muy amable. Don Ricardo, entonces vamos a continuar y por favor se me concentra en la trazabilidad del porqué o la razón que justifica o no la presencia de la constructora Palo Alto y ustedes en el santuario. Estamos en eso. Entonces nos ha hecho un recuento hasta el año 2004 aproximadamente, según lo ha dicho usted. ¿Qué sucedió con posteridad a ese año con relación a la discusión sobre la posesión o propiedad de ese predio? Cuéntele a su señoría eso. El Ministerio de Minas, como le conté, como narré yo aquí, a partir con el fallo del 2001, decretó la expropiación. Nosotros inmediatamente cumplimos la orden del Ministerio. El doctor Mantilla y el doctor Cano y la señora Albatulia Peñareta interpusieron un poconón de acciones, 4 de cumplimiento, 4 en nulidad de restablecimiento del derecho. Eso 6, ya lo contó, con posteridad. Entonces, con eso ellos consiguen que en una de las acciones de cumplimiento el Mantilla le mete una tutela a la acción de cumplimiento, la acción de cumplimiento va a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional ordena a las entidades, a la CAR, a la Fiscalía, al Ministerio del Medio Ambiente, que cumplan la resolución 0421
que fue la que nos otorgó el plan de manejo en el año 97. Voy a devolverme un poquitín para… No, vamos a continuar solo con el tema. Entonces, la tutela se denomina la tutela 774 del 2004, en la cual la Corte Constitucional ordena a esas entidades que cumplan el plan de manejo. Mantilla, de su propia imaginación, considera que ese fallo lo que dice es que nos deben desalojar. Entonces mete sucesivos incidentes de desalojo para que nos saquen y va a la Agencia Nacional de Minería, que en ese momento era la delegada del Ministerio de Minas, para que nos desaloje. La Agencia Nacional de Minería acoge la teoría de Mantilla y ordena el desalojo, año 2004 más o menos. Nosotros pues tenemos que sacar todos los equipos, tenemos que sacar todo porque lo que no se sacara se perdía. Nosotros recurrimos al ministro de Minas directamente. El ministro llama a la presidenta de la Agencia Nacional de Minería, creo que era de Ingiominas en ese tiempo, la autoridad minera de ese entonces, y la conmina que eso no lo puede hacer porque eso le va a generar al país una demanda millonaria, y entonces el ministro ordena a la autoridad minera de ese entonces que anule los desalojos. Pero todo ese año estuvimos parados y huyendo porque nos iban a desalojar. Siguen las demandas de nulidad y restablecimiento de derecho. Mantilla sigue interponiendo desacatos. Hace 8 días acaban de fallarle el Consejo de Estado el último de los desacatos que ha metido 7, 8 desacatos durante este tiempo, todos se los han negado. Y ¿los desacatos tienen que ver con el desalojo? Sí, claro, es que él arguye. Nosotros obtuvimos todos los derechos mineros con base en el Código de Minas, decreto 2655 del 88. Posteriormente el Ministerio de Minas saca otro código en el año 2001, en la ley 685, y en ese código nuevo establece que si usted tiene una mina en una reserva forestal en la cual no se puede hacer minería, usted lo deben sacar. Entonces él argumenta que nos deben sacar porque nosotros estamos en una zona de reserva. Ahí hay 2 elementos que vale la pena mencionar. Primero que todo, a nosotros no nos es aplicable el Código de Minas nuevo, porque pues, es una norma constitucional que dice que nadie puede ser juzgado sino por una norma preexistente. Y segundo, nosotros estamos en una reserva que es una reserva forestal protectora, productora, en la cual se puede hacer minería. Pero Mantilla insiste y sigue, como les cuento, hace 15 días el Consejo de Estado le falló la última. Muy resumidamente, todas esas pretensiones de desalojo que han sido provocadas por el doctor Mantilla, como usted lo menciona, básicamente, ¿qué argumentan para negar ese desalojo? De que sencillamente en las tutelas T774 nunca se dijo de desalojo. Lo único que se dijo en la tutela T774 era que deberíamos cumplir con la resolución 421 de 1997, en la cual la CAR nos impuso un plan de manejo para un contrato de explotación. Ustedes, aparte del trámite de expropiación administrativa, que fue en favor de la constructora Palo Alto, como lo dijo usted, activaron otra clase de gestión administrativa o judicial para consolidar esa declaratoria de expropiación. Sí, nosotros, digamos, después de todas esas acciones que nos dieron, nosotros presentamos el componente judicial ante el juzgado 22 civil del circuito para que el juzgado le tasara a la señora Peñarete y al señor Mantilla los posibles derechos que tuvieran tener luego de haber sido expropiados. En ese proceso llevamos, no sé, como 10 años, no ha podido avanzar porque Mantilla no lo ha dejado avanzar. ¿Ese juzgado decretó la expropiación o no? Sí, el juzgado hizo todo el seguimiento, revisó las resoluciones de expropiación del ministerio, revisó los folios, revisó las razones, llamó a todos los actores que figuraban en los folios de matrícula y decretó la expropiación, digamos, la parte judicial de la expropiación administrativa que había decretado el Ministerio de Minas, y ordenó hacer el avalúo para pagarle a las personas que habían sido afectadas con la expropiación. ¿Esa expropiación está registrada en los respectivos Sí, folios de matrícula? Está registrada en los folios de matrícula, está registrada en los folios de
del predio de mayor extensión, está registrada en el predio de Mantilla, está en todos los folios está registrada. ¿El juzgado 22 todavía continúa conociendo No, ese el asunto? juzgado 22 se acabó, después pasó al juzgado sexto y hoy actualmente lo sigue el juzgado 49 civil del circuito. Ha manifestado usted en una respuesta anterior, don Ricardo, que hay un dueño o dos dueños y ha mencionado a Ricardo, a Hernán Cano Salazar y a la señora Albatulia Peñarete. Explíquele a su señoría, cuando usted se refiere a ellos como dueños de la tierra, ¿qué quiere decir? Ellos son los dueños de la nuda propiedad y eran los dueños de los títulos porque ya tampoco tienen los títulos. O sea, la propiedad del ministerio ya se la quitó a ellos. Usted dice que entró al predio en el año 1991. Sí, yo entré al predio en 1991. ¿En qué calidad? De poseedor. De poseedor. Sí, yo era poseedor por una posesión que me cedió Fernando Mesa. Contra esa posesión ejerció actos administrativos, judiciales, policivos, qué sé yo, el señor Hernán Cano Salazar. No, en el fallo. La señora Albatulia Peñarete. No. Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez. No. Es más. Hasta hoy, ese predio, al menos el santuario, que dijo usted que eran 200 hectáreas, sí. ¿Quién ocupa, si estoy en lo correcto, ese inmueble? Ese predio lo ha ocupado desde octubre del año 1991, con la interrupción de cuando la juez 13 nos sacó, lo he ocupado yo en mi calidad de señor y dueño de la posesión que me otorgara Fernando Mesa. Bien, esa es la trazabilidad de la permanencia de ustedes. Vamos entonces ahora a ubicarnos, y quiero que se concentre, porque es el tema de más hondura y mayor extensión, por eso quiero que sea lo más concreto posible ante mis preguntas, que es el tema de la explotación minera. ¿Está bien? Usted ya ha mencionado 3 contratos. Una vez más, solo menciónelos a su señoría. El 16569. Hasta ahí. ¿Quiénes son los titulares de ese contrato? Constructora Palo Alto. Vigencia de ese contrato. Estaba vigente hasta el 2023. La condición jurídica actual de ese contrato, ¿cuál es? Está vigente, y quiero aclarar, está vigente porque más adelante voy a narrar, la CAR, el Consejo de Estado, anuló los actos administrativos que emitió la CAR y mediante los cuales se nos caducó el contrato. Bien. Y por efecto Stung, todos los actos se anularon. Ahora, el siguiente contrato. 16715. ¿Y el otro número? 15148. ¿Esos contratos tenían qué propósito? Explotación minera. ¿En qué predio? El 16569 estaba en su totalidad dentro del predio del santuario. El 16715 tenía un 50% dentro del predio del santuario. Y el 15148 no tenía ningún área dentro del predio del santuario. Los titulares o el titular del 16569 es Constructora Palo Alto. El 16715. Constructora Palo Alto. El 15148. Son varias personas. Está Armando Gielman, Angélica Mesa, un señor Machetá e Ingrid Moller. Bien, vamos a ubicarnos en el 16569. Correcto. El 16569 fue el contrato que usted dibujó en el tablero. Sí, correcto. Sí. ¿Ese contrato se suscribió cuándo? A finales del año 1993. Ese contrato de explotación minera, dijo usted que era por 30 años. Correcto. Y dijo algo que quiero que lo esclarezca un poco más a su señoría, y es lo siguiente: ¿qué lleva implícita la licencia ambiental? La licencia ambiental que otorgó el ministerio, la licencia ambiental que otorgó el ministerio lo otorgó antes del contrato, previo al contrato. La licencia le faculta al titular para quitar todo el material verde, a intervenir el medio ambiente, con la obligación de que antes de que termine el contrato, a los 30 años, usted entregue el predio en igual o mejores condiciones del que lo recibió. Eso implica la licencia ambiental. Yo puedo quitar todo lo ambiental, no es delito, sencillamente lo quito
hago la explotación, saco el material del yacimiento y después me comprometo a entregar nuevamente en el estado original o mejor que el estado original el predio que yo recibí. Don Ricardo, estos 3 contratos, me voy a referir con esta pregunta a los 3, ¿fueron alguna vez declarados nulos? Jamás, fueron demandados pero nunca declarados nulos. Las demandas las declararon, las fallaron en contra. ¿Se insistió en esa invalidez o en esa falta de, ¿qué le digo yo?, reconocimiento jurídico? Sí, todo este tiempo llevamos 20 ¿Quiénes años. activaron ese tipo de...? CAR, básicamente la CAR se ha mantenido en su figura de que está prohibido, que ahí no es posible hacer minería y por eso llevamos cerrados 20 años. Don Ricardo, usted manifestó lo siguiente: el hallazgo de condiciones en las que recibió el predio. Descríbale a su señoría en qué condiciones recibió usted el predio. Y me refiero, por supuesto, desde el punto de vista minero y desde el punto de vista ambiental. Usted llega, pisa el terreno y descríbale a su señoría qué. A ver, cuando nosotros recibimos el predio, previamente pues Fernando había hecho una explotación gigantesca, Forero Fetecua se asocia con Fernando y sigue la explotación gigantesca, hacen como les conté, les describí, un frente de explotación de más de 6 kilómetros de largo, 6.000 metros, más de 6.000 personas, tenían bulldozers, cargadores, retroexcavadoras. O sea, cuando yo recibo era una tragedia minera, porque era una cosa totalmente desorganizada, totalmente sin ningún planeamiento, que solo tenía una finalidad, meter gente. O sea, eso no tenía ninguna finalidad sino meter gente. ¿En qué condiciones recibió usted el predio desde el punto de vista de la fauna? A ver, el predio, imagínense usted viviendo ese número de familias que había ahí en el predio, que vivían del predio, entonces la leña, los animalitos, todo lo que podía haber en el predio, pues todas esas familias que llegaron a haber casi 1.000 familias, pues vivían de eso, o sea, de vender arena y de acabar. Pues el predio en su condición ambiental estaba totalmente degradado y era la finalidad de Forero, degradarlo para poder meter más familias. Desde el punto de vista arbóreo, de la flora, de la vegetación, ¿en qué condiciones encontró usted el predio cuando llegó? Los únicos árboles que habían sido sembrados por don Agustín Mesa, eran pinos y eucaliptos, especies nativas de Australia, y las había sembrado para molerlas y hacer los botones de la fábrica. El resto de la vegetación nativa era casi cero. De las 200 hectáreas a las que usted ha hecho mención, por ejemplo, ¿en qué porcentaje aproximadamente el predio se hallaba descapotado, si se puede decir, vegetalmente? Yo diría que el 80% del predio no tenía, y eso es fácil de mirarlo en las fotografías del Agustín Codazzi. Y desde el punto de vista de la fauna, cuando usted llegó, por ejemplo, usted que veo que es conocedor de ese tema, ¿qué tipo de fauna halló o debía hallar en ese momento? A ver, en ese predio cuando hubo vegetación deberían haber venados, me imagino yo, borugos, ñeques, una cantidad de animalitos. Cuando yo llegué no había nada, ningún animalito. Cuando usted llega encuentra todo esto que acaba de describir. Hay cicatrices, permítame la expresión de esa manera, no sé cuál es la técnica, en la actualidad de esos episodios de explotación y deforestación del pasado. Sí, claro. A ver, ¿qué sucede? Nosotros recibimos en el 91, con toda la explotación ilícita. ¿Qué hacemos nosotros? Apenas recibimos y contactamos con el ministerio, empezamos a restaurar lo que estaba en los cerros orientales de Bogotá. O sea, nosotros iniciamos la restauración por cuenta nuestra, sin existir ninguna obligación de hacerlo, pero lo hacemos. Hoy en día está totalmente restaurada, los cerros orientales. ¿Quién reforestó, restauró ese sector? Constructora Palo Alto hizo la siembra, los árboles, la conservación con ayuda del Jardín Botánico. ¿Explotó en ese sector? No, nosotros en ese sector compramos la tierra y la localizamos encima del yacimiento y sembramos los árboles. Sí hay unas cicatrices de la explotación antigua de Forero Fetecua que no se han intervenido por una sencilla razón. Nosotros recibimos en el año 1993 lo que es el contrato de concesión, nosotros hicimos una planeación a 30 años, se vienen todos estos acontecimientos hasta el cierre del 2001 y nosotros alcanzamos a sembrar
en un momento determinado, según certificación de un perito del Tribunal Superior, 160.000 árboles. O sea, nosotros sembramos toda la finca de árboles. En lo único que no sembramos árboles fue en el yacimiento minero, porque teníamos un compromiso con el Ministerio de Minas de respetar el yacimiento, porque el yacimiento era propiedad de todos los colombianos y era respetar el yacimiento, y una vez que lo explotáramos, ahí sí lo restaurábamos. Entonces quedó por restaurar esas 12, 14 hectáreas. El resto del predio del santuario, 188 hectáreas, el 97% del predio está perfectamente restaurado en árboles, y así lo certificó el perito del Tribunal Superior de Bogotá, Óscar López, un ingeniero forestal. Don Ricardo, esa cicatriz que dice usted que dejó Forero Petecua, ¿se ubica en qué parte del lote? La mayoría de ese pedazo de cicatriz que no se ha podido mejorar está entre las reservas Cerros Orientales y entre el contrato, entre la línea del contrato. ¿Qué tan? 16.569. ¿Qué extensión en metros cuadrados? No sé, o en qué medida. O yo creo que pueden ser unas 3 hectáreas, más o menos unos 30.000 metros. ¿Cuáles son las características de esa cicatriz? A ver, es una cicatriz evidente. Afortunadamente la roca es una roca muy dura que no sufre desprendimientos ni daños, o sea, no es peligroso para los humanos. Y nosotros no le intervenimos porque nosotros, cuando presentamos ante la CAR el plan de manejo, se hizo con base a una serie de elementos físicos que nos permitían sembrar con futuro los árboles el día de mañana y extraer los materiales que nos habíamos comprometido con el ministerio. Esa cicatriz, discúlpeme que la llame de esa manera antigua, la cicatriz Forero Petecua, llamémosla así, ¿quedaba o queda dentro del polígono de qué contrato? Sí queda. De ninguno de los dos contratos, porque es que resulta que como el contrato tenía que ser un paralelogramo, un área que no era curva no quedó de ningún contrato, pero sí quedó en el plan de manejo que la CAR nos aprobó en el año 1997. Todas estas condiciones iniciales en las que ustedes hallaron el lote, ¿estaban documentadas por la CAR? Sí, claro, es que, a ver… Usted manifestó, ya que respondió que sí, que habían sancionado en varias oportunidades a Fernando Mesa Belén, ¿entendí bien? Sí, correcto. ¿Por qué razón fue? Por la explotación ilícita. Era una explotación gigantesca, dice usted. Sí, gigantesca. ¿Y la caracteriza como digamos, ese superlativo gigantesco? Porque era muy grande, yo diría que era en su momento mucho más grande que todo el complejo de Palo Quemado. ¿Usted recuerda si cuando llegó a esa finca o antes, cuando usted dice que hablaba con Fernando Mesa Belén, había maquinaria pesada allí? Claro, Forero. ¿Qué tipo de maquinaria? Cuando estaba Fernando había había bulldozers y cargadores, maquinaria pesada. Cuando llega Forero meten retroexcavadoras, más bulldozers y más retros. Usted… me refiero a retroexcavadoras. Puede comentar a su señoría, aparte de las condiciones descritas, si existían históricamente, antes de su llegada a ese predio, taludes y qué características. No, o sea, Fernando Mesa jamás tuvo una explotación técnica. Fernando Mesa era venda. ¿Qué es un talud? Un talud es una conformación, si me permite. A su señoría, por favor, permiso ¿me para permite decirle qué es un talud? Explicar gráficamente eso, su señoría. Cuando usted hace una mina legal, usted tiene que tener la visión de cómo va a entregar la mina a los 30 años. Entonces, pongámonos el caso que nosotros estábamos aquí en la mina con la explotación de Fernando Mesa y de Rafael Forero Petecua. Nosotros lo que hicimos fue un planteamiento, dijimos, esta es la explotación de ellos, ¿cuál es la explotación que nosotros le planteamos al ministerio? Y que lo que corresponde a la pregunta de la defensa, entonces el talud. Es un talud, entonces señor? Hago esto así, entonces esto va aquí, y 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 va aquí. ¿Cuál es la idea? Usted saca el material, o sea, ya esta superficie, usted quita todo el material que esté encima, vende ese material, y este es un talud, que es un corte diagonal, que permite que el material se conserve, aquí le hace una cobertura vegetal, y aquí siembra los árboles del nuevo contrato, de la nueva restauración, para cuando usted entregue entregue al ministerio. Estos son los taludes, estos cortes diagonales en el terreno. Cuando Fernando Mesa hizo la explotación, él nunca pensó en eso, él
Los cortes de Active él el eran micrófono verticales. porque se le apagó el micrófono. Pero los cortes de Fernando Mesa eran verticales y los de Forero Feteco, porque nosotros los hacemos diagonales conformando un talud, porque aquí tienen que quedar los árboles. Técnicamente un talud es diferente a ese corte vertical. Claro. ¿El corte vertical es adecuado técnicamente? No, eso es una champonada. Los cortes verticales que encontró usted en el predio, ¿qué características tenían? Esos cortes verticales, o sea, no tenían ninguna visión ¿Qué altura aproximadamente? Había cortes de 20 metros, de 30 metros, o sea, eso era el que más sacara arena. ¿Esa verticalidad en qué grados, ángulo? A ver, esa se verticalidad reflejaba? es, exacto, vertical. O sea, ellos sencillamente lo que hacían era, digamos, este era el yacimiento, y entonces ellos empezaban a cortar y a cortar y a cortar y a cortar y a cortar, sacar material. Active el micrófono porque creo que lo está apagando y no le está quedando registrado. Entonces esto es lo que hacía, iba sacando y entonces quedaba un corte vertical porque eso no tenía visión de futuro. ¿Esos cortes verticales se prolongaron en el tiempo, en la historia de la explotación de este terreno? Nosotros, con la visión que teníamos de la mina, unos cortes se dejaron ahí porque no se podían intervenir hasta que no se interviniera toda la mina. Entonces hubo unos cortes que se intervinieron, se mejoraron, se le hicieron los taludes, pero en el cortico tiempo que estuvimos abiertos, nosotros estuvimos abiertos del año 93 al año 2001, pues no alcanzamos a corregir todo. Se ha afirmado aquí por expertos en materia de geología y topografía que esos cortes verticales, con las características y condiciones que ha descrito usted, fueron provocados por una explotación adelantada por Constructora Palo Alto. No, nosotros realmente, del año 93 al 2001 lo que explotamos fue muy poco. Nosotros nos dedicamos básicamente fue a montar una empresa a 60 años. ¿Qué hicimos? Sembramos 160.000 árboles, construimos una quebrada, mejoramos y mucho la mina por evitar que los lixiviados de la mina se fueran a parar a las quebradas, pero la explotación que hicimos fue relativamente muy poca. Las condiciones esas iniciales a las que se ha hecho alusión con abundancia por parte suya, ¿usted llegó a plasmarlas en algún documento? Sí, correcto. ¿En qué documento? Nosotros se lo presentamos a la CAR. Siéntese, señor Ricardo, para que nos pueda hacer la exposición. Nosotros se lo presentamos a la CAR, le presentamos los planos, los tiempos, las secuencias, los cronogramas, todo. ¿En qué año le presentaron a la CAR ese documento? Año 1995 le presentamos el plan de manejo de todos los contratos. Ese documento tiene ese nombre, Plan de Manejo. Plan de Manejo y Restauración Ambiental para los contratos 16569 y para el contrato 16715. Esa parte explotada por fuera, bueno, del margen o del límite que usted escribió al inicio de su testimonio, que corresponde a Bogotá, dijo usted, ¿fue tenida en cuenta en ese plan de manejo y restauración? En ese plan de manejo estuvo… ¿Cómo lo describe usted allí? Nosotros lo que hicimos en el plan de manejo era iniciar la restauración inmediata de donde no se podía hacer minería, que era Reserva Oriental, Cerros Orientales de Bogotá. Entonces nosotros le presentamos a la CAR un plano donde estaba todo, las áreas intervenidas viejas, las áreas a intervenir a futuro y finalmente cómo iba a quedar todo tras los 30 años del contrato. Entonces, esa parte del contrato de concesión que estaba en los Cerros Orientales, nosotros, una vez que la CAR nos aprobó el plan de manejo en el año 97, iniciamos la restauración del área localizada en los Cerros Orientales de Bogotá y la terminamos. Para el año 2001 ya estaba terminada. Esa intervención en Bogotá, digámoslo así, en ese bosque, ¿fue autorizada en ese plan de manejo? Sí, por claro, la CAR. Claro. La intervención no, la restauración, porque nosotros no intervenimos. Lo que hicimos fue comprar tierra. ¿Se ejecutaron actos de explotación allí? No. Volvamos a la cicatriz, cicatriz Forero Feteco. Usted, según se ha dicho en este juicio, la constructora Palo Alto ejecutó actos de explotación en esa zona. No, jamás. Eso sí es muy fácil de demostrar. Es que hoy en día pueden mirar las aerofotografías. Jamás nosotros sacamos 1 centímetro de tierra de arena. ¿Llegaron a solicitar ustedes permisos para, bueno, me corrige la expresión si no es la correcta, para actuar o intervenir en esa cicatriz? No, porque era ilógico, ya el ministerio nos ha dicho que no se podía. O sea, nosotros nunca solicitamos nada para intervenir en esa zona porque era un imposible. Bien.
Don Ricardo, entre el año de suscripción de los contratos, que fue el año 93. Y usted mencionó hasta el año 2001 en que Sí. lo cerraron. Sí, en febrero. ¿Qué tanta explotación se adelantó en ese inmueble? Yo creo que la explotación podría ser con relación al tamaño de la proyección a los 30 años, no sé, un 5%, un 10%. ¿Por qué en el año, y retomemos ese tema, 2001, cesa la actividad? En el año 2001, la CAR, ante la imposibilidad de presionar al ministro para que revoque las resoluciones de expropiación, no cierra. Emite una resolución, la 311, y no cierra. Declara improcedente la actividad minera y prohíbe la actividad minera y no cierra. La vigencia de ese acto administrativo resolución, Sí. ¿llegó hasta qué año? Esa era la resolución 0311 del año 2001. Nosotros la demandamos ante el contencioso administrativo y el contencioso administrativo en noviembre de 2019 la anuló. Noviembre de 2019, 19 años se gastó el Consejo de Estado para anularla y condenar a la CAR a pagarnos por habernos tenido cerrados los 19 años. ¿Ustedes demandaron ante qué autoridad? Ante el Consejo de Estado, porque los procesos mineros por Código de Minas se llevan en única instancia ante el Consejo de Estado. Dentro de esa decisión a la que usted ha hecho mención, ¿se cuestiona la aptitud o validez jurídica o la existencia jurídica de esos títulos mineros? A ver, ¿qué sucedió en esa demanda? La CAR muy hábilmente los demanda como principio de precaución. ¿Por qué? Porque los principios, los actos administrativos de principio de precaución no tienen posibilidad de ir al contencioso administrativo. Entonces, lo demandan para tenernos cerrados indefinidamente. Nosotros lo demandamos al Consejo de Estado y conseguimos un abogado muy bueno, y el tipo visualiza que aún en los actos administrativos de prevención, en los actos administrativos de trámite, puede haber intervención del Consejo de Estado si el acto en sí, caso concreto del nuestro, tenía un protocolo. Resulta que para el caso nuestro de la minería existía un protocolo que la CAR violó, que tenía que haber hecho, sí, era un acto administrativo provisional, pero tenía que haber hecho un acta, tenía que haber hecho por cuánto tiempo era el cierre provisional y cuáles eran las medidas que nosotros debíamos ejecutar para poder levantar esa sanción. ¿Qué hace el Consejo de Estado? Lo primero que hace el Consejo de Estado, como Consejo de Estado y única instancia en los procesos mineros, es mira si tenemos unos derechos. Entonces el Consejo de Estado va a Registro Minero Nacional y pregunta, ¿el registro 16569 está vigente? Sí está vigente. ¿El registro 16715 está vigente? Sí está vigente. Sobre el hecho de que había unos derechos adquiridos que eran inviolables, estudia ya el protocolo de la decisión del acta de suspensión, digamos, provisional, y entonces resuelve tumbar el acta de la CAR, la resolución 311 del 2001. ¿Esa decisión se encuentra ya definida? No, esa decisión en este momento, porque resulta que inexplicablemente después de 16 años al Consejo de Estado se le olvidó liquidar cuánto era la plata. Entonces nosotros le metimos una tutela al Consejo de Estado y está en el trámite en este momento para liquidar a cuánto asciende la plata que nos tiene que pagar el Consejo de Estado. ¿Y la decisión de la anulación? Está en firme. ¿Qué es ya en firme? En firme es que ya le anularon a la CAR el acto administrativo mediante el cual nos cerró y nos prohibió la minería. Más adelante retomamos ese tema. Llegamos al año 2001, donde hubo el cierre. Correcto. ¿Ese cierre duró hasta qué época? ¿Hasta qué año? Hasta ahorita. ¿No hubo aperturas de la Hubo mina una posteriormente? supuesta apertura. Resulta que el Carlos Alberto Mantilla mete una acción popular, la 0398 del 2003, y el Consejo de Estado estudia, es una acción de no sé qué, 10.000 folios, estudia todo, llega a la conclusión de que los contratos son totalmente legales, que fueron bien otorgados, que hasta el momento que nos cerraron habíamos cumplido con todo, y entonces la CAR, el Consejo de Estado le ordena a la CAR que nos tiene que permitir cumplir con la resolución 421, que es el plan de manejo para el contrato de concesión 16569, y la CAR muy hábilmente emite un par de resoluciones en las cuales no anula la 311,
pero dice que si nosotros le presentamos un nuevo plan de manejo supeditado a que ellos nos lo aprueben, podemos empezar la explotación. ¿Por qué razón qué autoridad fue la que decidió esa? El Consejo de Estado, sección tercera, sección quinta. ¿En qué año más o menos? 2003. 2003. ¿Por qué ordenaba allí en esa acción popular el cumplimiento del plan de manejo y restauración? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, en esa acción popular Mantilla pedía, con la colaboración de la CAR, que nos desalojaran porque supuestamente estábamos en una zona de reserva. Era una acción popular supuestamente que defendía los intereses de la comunidad, que era el medio ambiente y esas cuestiones. Entonces ellos, amparados en eso, con las certificaciones de la CAR, que éramos ilícitos, que éramos ilegales, llevan esa acción popular para que el Consejo de Estado falle la acción popular ordenando que nos saquen de la finca. ¿Ordenó eso el Consejo de Estado? No, el Consejo de Estado dijo que habíamos sido perfectos, que todo lo que habíamos hecho había estado bien hecho, que los contratos eran legales, y lo único que les ordena, eso sí les dice, es que el señor es un minero y tiene una herramienta ambiental, me hace el favor y le cumplen la herramienta ambiental al señor. O sea, el señor puede hacer minería, pero tiene que cumplir con los parámetros ambientales una vez que termine la minería. ¿Esa herramienta ambiental cuál es? La resolución 0421 de 1997, que la CAR no la impuso. ¿Le dieron cumplimiento ustedes a ese mandato judicial? No pudimos porque estábamos cerrados. O sea, no podíamos hacer nada porque si nosotros hacíamos cualquier cosa, teníamos un denuncio penal de Jaime Lombana y nos metía a la cárcel al otro día. Bueno, ¿por qué razón? Y vamos a discriminar ese punto que es relevante. No pudieron darle cumplimiento a esa orden del Consejo de Estado. Bueno, voy a hacerle al señor juez una gráfica que es también muy importante. Resulta que nosotros, dentro de los contratos de concesión, recibimos un terreno, digámoslo así, con estas características, y nosotros le dijimos a la CAR, señores de la CAR, durante los 30 años de explotación nosotros vamos a hacer esto, vamos a sacar el material, se lo vamos a suministrar a los bogotanos para que construyan sus casas, y este es el final de la mina. La mina, con el tiempo, dentro de 30 años va a quedar así. Aquí van a quedar sembrados unos árboles y este material que nosotros se lo suministramos porque la mina presta una labor de interés social y de utilidad pública, se lo vendemos a los bogotanos, que es muy cerca, para que puedan construir. La CAR dice, no señor, usted no tiene derecho a eso. Yo sí le aprobé un plan de manejo a usted, pero como yo prohibí la minería, el plan de manejo que yo le exijo a usted es que como esta era la superficie del suelo y usted no tiene derecho a sacar el material porque así lo resuelve la CAR, usted me siembra los arbolitos aquí encima. Y nosotros le decimos a la CAR, no lo podemos hacer porque no, eso sería inutilizar el yacimiento y eso es un peculado. O sea, si yo daño un bien de la nación, 14 millones de metros cúbicos de arena, pues es un peculado, yo no puedo hacer eso. Señores de la CAR, no le puedo cumplir su orden de restaurar encima del yacimiento. Yo le puedo cumplir a usted restaurar cuando yo termine de sacar el yacimiento, pero antes no, y por eso nosotros siempre nos negamos a cumplir la orden de la CAR, que era sembrar los árboles encima del yacimiento. ¿Era posible esa siembra encima del yacimiento? Además no se podía, porque es que aquí no había suelo, esto había sido la intervención de Rafael Forero. ¿Qué características tenía el suelo que hacía imposible la reforestación allí? No, pues había que tener suelo, había que tener manejo, hidrorretenedores, o sea, esto tenía que tener unas condiciones porque es que los árboles no se dan encima de la arena. Esas características del terreno son las originales, que es arenisco. Es arenisca, sí son areniscas muy pobres en contenido de materia orgánica. O sea, hay que preparar el terreno, entiende la defensa para eso. O sea, esa arena no es susceptible de traer ninguna. ¿Eso se lo solicitaba qué institución? La CAR me dijo. ¿Y el yacimiento le exigía qué? El yacimiento yo tenía que responderle al Ministerio de Minas porque yo tenía un contrato que tenía, según el Código de Minas, que respetar y cuidarlo. Y la CAR me decía que tenía que inutilizarlo sembrando los árboles encima. Yo tuve 30.000 árboles grandes, árboles de más de 4 metros que finalmente se murieron, que nunca los pude sembrar porque la CAR me decía que los tenía que sembrar en la superficie, en la explotación de Rafael Forero. Yo le dije, no señor, yo los tengo para sembrarlos donde deben ser,
en mi contrato con mi plan de manejo. Se ha dicho en este juicio, don Ricardo, es para contrastar la información, que usted incumplió en absoluto la orden judicial emanada del Consejo de Estado. ¿Cuál orden, doctor? La orden del cumplimiento de la resolución 421 del 97. La resolución 0421 tiene planos. O sea, la resolución 0421 no es un texto. La resolución tiene más de 20 planos debidamente georreferenciados y tridimensionados. O sea, la resolución 0421 no es un acto de texto, es un acto cartográfico. Y en esa resolución están los taludes, están todo cómo se va a hacer cada centímetro de la intervención y de la restauración durante los 30 años. Es un cronograma aprobado por la CAR en el cual año por año, mes por mes, está determinado qué se debe hacer. Usted manifestó antes, a propósito de esta temática, que la CAR le hizo una exigencia de una nueva herramienta ambiental. Explíquele a su señoría en qué consistía esa exigencia y por qué la CAR la hizo. Por una sencilla razón, o sea, la CAR sabía que nosotros estábamos aguantando hambre, estábamos padeciendo necesidades. Entonces, ¿qué nos ofrece? Renuncien a la 421, no lo la podían tumbar porque la habían impuesto ellos. Nosotros presentamos un plan de manejo y la CAR lo estudió, lo aprobó y lo impuso. O sea, la resolución 0421 es una imposición de la CAR. O sea, ella no la podía revocar porque Carlos Mantilla pidió la revocatoria y la CAR se la negó en ese entonces cuando no estábamos de pelea. Entonces, porque la CAR tenía que de alguna manera lograr que nosotros renunciáramos a esa herramienta que tenía los planos debidamente georreferenciados, tridimensionados para los 30 años de explotación. ¿Y qué hace? Nos ofrece, renuncien a esa y yo le doy una nueva y ahí sí lo dejo explotar. Nosotros le dijimos, no señor, nosotros tenemos una demanda en el Consejo de Estado y nos vamos a esperar a que termine la demanda, así aguantemos hambre 20 años. ¿Qué exigencias adicionales, nuevas o completamente nuevas hacía la CAR para permitir la apertura de la mina? Que hiciéramos un plan de manejo sobre que había que conservar, había que restaurar únicamente la superficie de las explotaciones de Rafael Feteco. O sea, no había explotación de nada. ¿Por qué no cumplieron con esa exigencia de la CAR? Porque es que nosotros teníamos unos contratos mineros vigentes que nos obligaban con el ministerio y nosotros no podíamos cometer el dañar el yacimiento tapándolo con matas. O sea, eso era algo imposible, entiendo. Era imposible, no se podía hacer. Además era que nosotros confiábamos en la justicia colombiana y nosotros sabíamos que el Consejo de Estado, así se demorara 20 años, nos iba a dar la razón y nos la dio. ¿Esas nuevas condiciones eran irrazonables? Totales, porque era desconocer los contratos de concesión, desconocer todo lo que habíamos hecho, todo el esfuerzo. Nosotros descubrimos el yacimiento. La sentencia judicial a la que hemos hecho alusión insistentemente ordenó que la constructora Palo Alto, don Ricardo Palo Alto, presentara un nuevo plan de manejo. ¿Cuál decisión, perdón? La del Consejo de Estado de la que estamos hablando, de la Acción Popular. No, dijo, tienen que cumplir la que está. Ustedes no le pueden modificar la resolución al señor. La Acción Popular exige, le ordena al Consejo de Estado, so pena de desacato, que tiene que cumplir la 0421 de 1997 con todos sus planos y todas sus implicaciones. Se manifestó aquí por parte de un testigo, más exactamente el abogado Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, que a la constructora la sancionaron con una suma de dinero importante por desacato al cumplimiento de la Acción Popular. Sí, desafortunadamente a veces la justicia flaquea. El magistrado le dio la razón a la CAR, porque nosotros le dimos al magistrado, ¿cómo hacemos para cumplir? Por un lado, el Consejo de Estado ordenó que cumpliéramos la 0421 y por otro lado la CAR nos tiene cerrados. ¿Cómo hacemos para cumplirla si estamos cerrados y no caer en el denuncio penal, que seguramente la CAR nos lo va a meter? Y entonces el magistrado Ilvar Nelson Arevalo Perico del tribunal cometió ¿qué dijo? A mí ustedes no vengan con cuentos.
ustedes me cumplen la resolución 0421. Le dijimos, magistrado, ¿cómo vamos a cumplir si estamos cerrados? Y ustedes me cumplen. Nosotros nunca cumplimos porque teníamos dos posibilidades. Si cumplíamos, la CAR nos metía a la cárcel. Pues métanos el desacato, y nos lo metió, 12 millones de pesos. Y volvió y nos metió otro de 8. Dijimos, no podemos cumplir, porque no podemos entrar. Es que la puerta está con un aviso que dice sellado, sellamiento, no podemos entrar. Durante esos cerramientos, la constructora o usted individualmente realizó actos de explotación o extracción de arena. Jamás, jamás. Realizamos actos de señor y dueño, la posesión, los celadores, hicimos de vainas de medio ambiente, sembramos árboles, arreglamos las cunetas, que no hubiera haber una tragedia, pero se ha hecho mucha insistencia y énfasis en esta audiencia de juicio que el cumplimiento dimanado de la orden del Consejo de Estado, seguimos en el mismo tema, tenía que hacerse en un plazo perentorio. ¿Por qué plazo? El Consejo de Estado estudia los contratos de concesión, sabe que son a 30 meses, a 30 años, y entonces el Consejo de Estado hace un estudio muy profundo y llega a la conclusión de que lo primero que hay que hacer es actualizar el plan de manejo. Y entonces para actualizar el plan de manejo nos da 10 meses. En 10 meses debemos actualizar, poner al día el plan de manejo y empezar a desarrollarlo por los 30 años. ¿Qué hace la CAR? Dilata y dilata y dilata. Cuando ya se cumplieron los 10 meses, la CAR va donde el magistrado le dice, no han cumplido. Pero señores, que ellos tenían 10 meses para empezar y usted les tenía que dar el permiso de entrar, señores de la CAR. Y el magistrado se hace el bobo y no hace la vuelta. Se ha manifestado aquí que los 10 meses eran para cumplir la totalidad del contenido de lo plasmado en el plan de manejo y recuperación ambiental. A ver, es simplemente leer la acción popular. Lo primero que hace el Consejo de Estado, los 3 magistrados, es estudiar los contratos de concesión. Segundo, mirar el trámite que le dieron a los contratos de concesión los titulares mineros, que somos nosotros. Y él, en ese estudio, digamos, certifica que los contratos fueron bien otorgados, que han cumplido a cabalidad hasta cuando nos cerraron con todo. Entonces el fallo del Consejo de Estado no puede ir en contra de todo lo que previamente estudia el Consejo de Estado. O sea, el Consejo lo primero que hace es estudiar que son legales los contratos de concesión. No podía esa interpretación que le da Mantilla de darnos 10 meses para terminar todo cuando el contrato le quedaban 20 años todavía de contrato. Ahora, ¿era posible fácticamente cumplir la totalidad de lo propuesto en el plan de manejo y recuperación ambiental? Estoy hablando de trabajo en campo físico, ¿en 10 meses? No, imposible. En 10 meses lo máximo que se podía hacer sería recoger la basura y organizar campamentos. O sea, era un imposible, es un contrato a 30 años. Independientemente de la vigencia del contrato y partiendo que no se iba a explotar más allí, ¿qué tanto tiempo podría invertirse en el cumplimiento del plan de manejo y restauración sin sacar un solo grano de arena? A ver, lo que pasa es esto, el plan de manejo está intrínsecamente, ineludiblemente ligado a la explotación. Ya, eso será tema sí, no. de Entonces, otra pregunta, no pero contésteme lo concreto aquí, don Ricardo, por favor, que es en 10 meses, que eso es lo que se ha querido aquí decir, había que cumplir el plan. El plan era 30 años. Sí, está bien, pero supongamos que sin sacar un grano de arena, usted que tiene experiencia en este campo de la reforestación, ¿cuánto tiempo regularmente duraría esa restauración? Solo la restauración. Es que no puede haber restauración sin explotación. Bueno, entonces la restauración con la explotación. Pero como usted me pregunta que si no hay explotación, ¿cómo restaura? No, es que si no hay explotación no puede haber restauración, porque usted tiene que adecuar el terreno por lo que mediante la explotación para adecuarlo y permitir que sea susceptible de ser la restauración. Necesariamente se toma 30 necesariamente, años. No, o sea, usted para poder hacer restauración, por eso nosotros lo planeamos así, fue a 30 años, no en 10 meses. En 10 meses lo que dijo el Consejo de Estado, después de estudiar la legalidad total de los contratos, era que debíamos actualizar el plan de manejo. Pero fíjese que acabó de hablar en una respuesta anterior que la CAR impuso nuevas condiciones. Sí, impuso un nuevo plan. Le voy a solicitar, señor Ricardo, espere a que la defensa le haga la pregunta y, señor defensor,
aprovecho para igualmente hacerle requerimiento porque ha efectuado postulados sin un interrogante y estamos en un interrogatorio. Entonces, para que proceda de esa forma, interrogando para que asimismo el testigo tenga la posibilidad de dar una respuesta concreta frente al planteamiento expuesto por usted. Gracias, su señoría, está bien. Don Ricardo, esa actualización la ordena el Consejo de Estado, ¿está bien? Pregunto, ¿los nuevos requerimientos de la CAR acaso no le exigían esa actualización de la herramienta ambiental a la que usted ha hecho mención? No. O sea, ellos en ningún momento aceptaron la resolución 0421 que ordenaba cumplir el Consejo de Estado. Ellos sencillamente exigen una nueva resolución supeditada a dos hechos. Primero, que la tenemos que presentársela a ellos y ellos nos la aprueban. Pero es una nueva resolución, no es la resolución que ordenó cumplir el Consejo de Estado en la Acción Popular 0398 y la tutela T774 del 2004, del 2004 de la Corte Constitucional. Bien, su señoría, una solicitud es posible suspender así sea una media hora, comerme un sándwich o algo. Como yo tengo problemas de azúcar, entonces necesito consumir algo de comer. Representante de la Fiscalía, ¿alguna objeción a la solicitud de la defensa? No, señor juez, considero que sí es hora también como para tomar algo de almuerzo y descansar, que ni al baño hemos entrado. Entonces. Bien, doctores, en ese orden de ideas es la 1:21. Retomamos la sesión de audiencia a las 2:20 de la tarde. Gracias, señor. Pueden retirarse.